prótesis, tenemos un paciente que le hemos confeccionado una prótesis que funciona bien y una parte importante es cómo puedo cuidar el muñón, ¿vale? Que de una manera sencilla, que al final haga que la calidad del paciente sea mejor y también que venga menos veces a nuestra ortopedia, ¿vale? A revisiones porque tiene pegas, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, un aspecto importante, como sabéis, es el liner, lógicamente, si vamos a utilizar liner, ¿vale? Y vamos a empezar por esto. Vamos a basarnos un poco en la explicación de los Alpha Liner, ¿vale? Que sabéis que es una casa americana. Y, bueno, con la presentación podremos ver una serie de detalles, ¿vale? Como son qué perfil tiene el liner, qué tipo de tejido y las características que proporciona, el material del liner, que es una cosa fundamental, ¿vale? Y que va a depender mucho de lo que es el paciente que vamos a tratar, ¿vale? Y un aspecto también interesante que es el paraguas acordeón distal, ¿vale? Que también nos puede aliviar algunos aspectos a la hora de proteger el muñón que tenemos en nuestro paciente. Bueno, lo primero, lógicamente, la selección de la talla, ¿vale? Dos aspectos interesantes del Alpha Liner es su longitud, que son 52 centímetros aproximadamente, ¿vale? Y esto es importante porque sabéis que hay liners que muchas veces se quedan en 40, 45 máximo, ¿vale? Y en muñones largos hay veces que tenemos ahí una limitación. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Y otro aspecto importante es que el Alpha Liner, por su criterio de selección de tallas, ¿vale? Es interesante tomar dos medidas. Uno, a nivel, el estándar de 4 centímetros distal, ¿vale? Para seleccionar la talla, pero luego hay una segunda medida a 30 centímetros, ¿vale? Que nos sirve para ver cómo es de cónico el muñón, ¿vale? Sabéis que hay personas, muchas veces, principalmente más mujeres, ¿vale? Que a lo mejor la parte tibial es muy estrecha, pero cuando llega a la zona femoral se ensancha mucho, ¿vale? Con un liner normal que no tenga cierta conicidad, muchas veces recibe una excesiva presión en la zona femoral, ¿vale? En los alfa siempre tenemos la doble versión de una talla M, que sería la estándar, ¿vale? Y una M+, ¿vale? Que lo que hace es que, aun manteniendo la medida de la parte distal, en la zona proximal a esos 30 centímetros se ensancha mucho más y nos va a servir para este tipo de pacientes que son un poco más conflictivos en un momento dado, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Pues una mayor variabilidad de tallas y, sobre todo, una mejor adaptabilidad de esa talla sobre estos pacientes que son un poquito especiales. Pero luego hay otros aspectos que son importantes, ¿vale? Por ejemplo, el perfil, el alfa, estos liners alfa tienen el perfil progressive, que es un perfil que es variable, ¿vale? Como veis, tiene la parte distal que tiene 9 centímetros, que es la parte roja, luego la zona anterior y por debajo es de 6 milímetros y la zona de flexión y la de superior proximal es de 2,5. ¿Esto qué hace? Que la flexibilidad sea mucho mejor porque, lógicamente, la pared posterior, que es de 2,5, la flexión va a estar menos limitada, ¿vale? La arruga que se forma en la parte posterior va a ser menos importante y en la zona anterior, ¿vale? En la zona que tenemos la cresta tibial va a ser un poco más gruesa, ¿vale? Con lo que nos va a dar una mayor protección, al igual que en la parte distal. Toda esta parte de la parte distal es más gruesa, es 9, y al igual que toda esta parte que también vamos a dar una mayor protección a la tibia. Y esto va a ser importante a la hora. También quiere decir esto que tiene forma, ¿vale? El liner tiene una posición concreta en la que tenemos la pared anterior. Se ve un poco mejor en la siguiente diapositiva, ¿vale? El tejido que va a acompañar también a ese diseño, en el que vemos dos materiales. Un material que es más oscuro, ¿vale? Que nos va a dar más estabilización. La parte distal es completa, con lo que nos va a dar mucha estabilización. Y luego tenemos la parte esta, que es de un tejido más claro, que tiene mayor elasticidad y nos va a dar tanto la adaptabilidad a nivel radial, ¿vale? Que el liner se expande, que realmente tenga una mayor elasticidad en este sentido, ¿vale? Pero que también tenga mayor adaptabilidad en la zona, especialmente en la rótula, cuando se produce la flexión, ¿vale? Que realmente cuando el paciente
flexiona, ¿vale?, que este material se adapte y no haga una presión excesiva sobre la rótula, ¿vale? Fijaros que esta doble combinación del tejido exterior y el perfil, que está diseñado para que la flexión sea mucho más cómoda, tanto en la pared posterior, con ese grosor menor, ¿vale?, y menos arrugas se va a formar cuando se flexione, como en la cara anterior con ese tejido más elástico en la zona anterior, que nos va a hacer que no haya menos presión sobre la rótula, ¿vale? Y luego el paraguas acordeón, que es otro aspecto que también nos va a ayudar en una zona problemática, que es la parte distal, que hay muchos pacientes que tienen ahí, reciben mucha presión de alguna manera. Pues esa adaptabilidad del paraguas acordeón lo que nos va a dar es, como veis, cuando se produce la carga, ¿vale?, que esa adaptación que se produce en la parte distal hace que el impacto que reciba la parte final del muñón en la carga, ¿vale?, sea mucho menor, ¿vale?, se reparta, y eso va a hacer que se proteja una de las partes o de las áreas más sencillas que tenemos en el muñón habitualmente, ¿vale? Y esto también es importante. Fijaros que cada uno de los aspectos que define el liner hace que todo busca la protección del muñón, ¿vale?, que es algo importante. Pero hablábamos de los materiales, ¿vale? Y los materiales realmente también es importante. Con este mismo perfil tenemos 3 materiales o 3 tipos, ¿vale? Sabéis que normalmente ha habido una doble versión o dos tipos de liners. Uno, lo que es el gel habitual, y otro silicona, ¿vale? El gel siempre nos ha dado mucha más adaptación, mucho más protección, mucho más confort para el paciente, mientras que la silicona nos ha dado siempre más control, más resistencia, ¿vale?, para pacientes más activos. Dentro de Alfa pues tenemos un producto intermedio, que es el Alfa Hybrid, ¿vale?, que es un gel, ¿vale?, pero con unas características reforzadas por la composición que tiene, ¿vale? Y lo que se hace es que combinemos que tengamos esa combinación, como ahora veremos, entre el confort del gel y la durabilidad, podríamos decir, de la sílica, ¿vale?, con lo que vamos a proporcionar un extra al paciente. Y luego tenemos el Smarten, que veremos más al final, que es un liner especialmente diseñado para solucionar una de las problemáticas más habituales en los muñones, que es el control o el confort térmico, ¿vale?, el proporcionar un confort térmico a la hora de que el paciente tenga actividad, que esto también nos va a ayudar. Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos un poco más detenidamente. Bueno, el primero de ellos, el de silicona, pues al final la silicona sabemos que es un material que tiene mucha memoria, que cuando lo comprimimos, ¿vale?, cuando el muñón está dentro y choca con las paredes del encaje rígido, pues nos va a dar mucha amortiguación, ¿vale?, que realmente cuando quitamos la carga, la silicona tiene capacidad de volver a su estado inicial, ¿vale? Y lo que nos va a dar es una mayor durabilidad del liner, un mayor control por parte del paciente, y normalmente son más aconsejables, o los podemos utilizar más para pacientes que sean más activos, ¿vale?, que busquen mucho control, ¿vale?, que no necesiten tanto confort, sino lo que busquen es eso, mucho control, porque son pacientes activos y que quieren deambular y controlar mucho su prótesis. Luego hablábamos del híbrido, ¿vale?, que es un material, que es un gel, ¿vale?, hay que decir que es un gel, que realmente su composición pues, tiene un refuerzo que hace que tenga las características en cuanto a confortabilidad del gel, pero realmente con la durabilidad de la silicona, ¿vale? Hay pacientes que sabéis que la silicona no les es agradable, sino que están acostumbrados a gel, pero que de repente empiezan una actividad mayor, ¿vale? Y que, bueno, pues un liner de gel, su durabilidad es menos en cuanto la actividad es más elevada, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque al final la durabilidad de un gel de un liner de gel siempre va a ser menor por ese comportamiento que tiene el gel, de que se adapta muy bien, pero también se deforma, no tiene esa memoria de la silicona que hace que tenga mayor durabilidad. Y esto, pues, para estos pacientes que empiezan con gel, prefieren ese confort que proporciona el tacto del gel,
pero que empiezan a tener una mayor actividad, ¿vale? Pues podemos intercambiarlo y llevarlo a un gel, a un liner híbrido, ¿vale? Que nos va a dar esa doble combinación. Y luego tenemos el Smarten, ¿vale? El Smarten puede que muchos de vosotros no lo conozcáis, ¿vale? Porque es un liner, bueno, pues que lleva unos meses ya en el mercado, pero va a solventar una de las problemáticas que tenemos en todos los liners. Al final los liners son, bueno, pues una funda que aísla, digamos, al muñón, y eso hace que pues, se mantenga de alguna manera el calor del cuerpo, ¿vale? Ese calor que tenemos en el muñón, pues ese se va trasladando y va haciendo que la temperatura del muñón aumenta, con lo que en un momento dado, cuando el paciente tiene cierta actividad, puede aparecer el sudor. Bueno, y eso lo sabemos nosotros más aquí en España porque tenemos un clima muy cálido, ¿vale? Y esto, pues la problemática del sudor es más frecuente pues, que a lo mejor en otros países más del norte, etc. ¿Vale? Y esa temperatura, pues bueno, se produce lógicamente porque el liner, el muñón está encapsulado dentro del liner y, bueno, pues por la actividad, lógicamente, tenemos ese aumento de la temperatura. ¿Vale? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un material, ¿vale? Que va a hacer un intercambio, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, de temperatura. Ahora veremos con un poquito más de detalle. Y vamos a tener una composición, ¿vale? De el tejido Seidler que habíamos dicho, el muñón, y luego tenemos una silicona. El liner está hecho con una silicona, con un material en su composición que es el Outlast, que no sé si conocéis algunos, ¿vale? Pero si lo habréis visto puede ser en chaquetas de trekking o de alta montaña, ¿vale? Porque es un material cuya característica principal es que coge el exceso de calor cuando está la persona activa, ¿vale? Pero luego devuelve ese calor que ha retenido, ¿vale? Cuando la persona deja de hacer actividad y digamos que necesita su temperatura baja y entonces el material tiene más calor y aporta calor al cuerpo. Con lo que el confort térmico de la persona que lleva esa prenda de aulas pues es más estable, ¿vale? Que en alta montaña es importante para que no, cuando pares la actividad, bueno, pues entres en frío, ¿vale? Pues esto lo que busca es lo mismo, que el muñón aporte al liner cierto calor, ¿vale? Con lo que descenderemos esa temperatura y aumentaremos el confort térmico. ¿Vale? ¿Cuáles son las características que va a hacer el liner? ¿Vale? Pues va a absorber el calor, almacenándolo, ¿vale? Y al final retrasando esa aparición de sudor, ¿vale? No es que enfríe el muñón, porque no lo va a enfriar como tal, pero sí que va a hacer que ese aumento de temperatura que tiene el muñón sea menor, ¿vale? Con eso que vamos a hacer al final, que se produzca menos sudor, que es uno de los aspectos que nos puede condicionar a veces o limitar la actividad del paciente y a su vez, lógicamente, producir más problemas térmicos por ese exceso de sudoración. ¿Cómo funciona? Pues al final es un comportamiento interesante porque el Outlast lo que hace es absorber el calor, pero al mismo tiempo que absorbe el calor, lo que va a hacer es ablandar un poco la silicona, ¿vale? Transforma un poco la actividad de la silicona, con lo que esa silicona se vuelve un poquito más blanda, ¿vale? Se vuelve un poquito más como tipo gel, pero no pierde sus características, sino que cuando enfría vuelve a su estado. Pero siempre esto haciendo dos aspectos muy importantes sobre el muñón. Una, que va a mejorar el confort térmico del que hablaba antes, ¿vale? Y luego, como va a ablandar de alguna manera esa silicona, se va a producir una adaptación mejor, ¿vale? Y también va a aumentar la protección del muñón, ¿vale? Con lo que es un aspecto interesante, ¿vale? Una cosa importante, antes de continuar con otros aspectos, es que si volvemos al inicio, ¿vale? Estos tres liners, tanto el Alpha Silicon, el Smarten y el Hybrid, ¿vale? Estos tres tienen el mismo perfil y el mismo tipo de material, ¿vale? Y esto lo que nos permite, que estaba en la primera diapositiva, pero no sé si lo he transmitido, es que se puedan intercambiar entre ellos. Y esto es importante, ¿vale? Porque podemos, sin cambiar el encaje rígido, ¿vale? De alguna manera intercambiar diferentes liners según las necesidades del paciente en un momento determinado. Por ejemplo, podemos empezar con un paciente que a lo mejor es nuevo y quiere más protección, más confort, con un Alpha Hybrid, ¿vale? Y con el paso del tiempo evoluciona, ¿vale? Y es más activo
¿vale? Y quiere más control. Entonces, sin necesidad de cambiar el encaje rígido, podríamos cambiarlo a un alfa silicon, por ejemplo, de silicona, y le proporcionaríamos. E incluso imaginaros que ese mismo paciente en invierno sí que prefiere el alfa silicon porque le da ese confort, ese control, ¿vale? Pero en verano tiene un problema mayor de sudoración y entonces podría intercambiárselo durante los meses de verano a una Smart. Esa versatilidad, ¿vale? Que nos da los 3 liners, ¿vale? Es algo que es útil, porque en un momento, puede que no lo utilicemos nunca, pero en un momento dado, en un paciente que tenga evolución por su actividad, por el clima, etcétera, nos da la opción de cambiar, ¿vale? En la mayoría de los casos, si yo tengo un liner o una prótesis que confecciono con un paciente de gel, que al año me dice que el gel le parece demasiado blando, que necesita más control, no tengo ninguna opción. Tengo que repetir otra vez el encaje rígido y tengo que repetir la prótesis. Pero aquí tenemos la posibilidad de intercambiarse entre los diferentes liners según las necesidades del paciente, lo que también nos va a evitar problemas con el paciente, ¿vale? Porque al final el cambio de liner se va a hacer para adaptarse a las necesidades del paciente y evitar problemas en ese paciente que estamos tratando. Pero bueno, el liner es una cosa fundamental, como sabéis, porque realmente es algo que nos marca y que va a condicionar, al final es la parte que está en contacto con el muñón del paciente, con el paciente. Nos va a dar, de alguna manera, unas características para que el paciente se acople y que tenga un buen confort en el día a día, pero sabemos que necesitamos otras soluciones, ¿vale? Porque el muñón no es una cosa estable. El muñón cambia con el tiempo, incluso cambia por el día, no es lo mismo por la mañana que por la tarde, cambia con la actividad, obviamente, si el paciente está deambulando o el paciente va a correr o va a saltar, etcétera, lógicamente también cambia y tenemos que buscar soluciones que sean sencillas, que sean fáciles, ¿vale? Pero que nos prevengan de esos problemas que pueden aparecer, que al final lo que busquemos sería una protección de alguna manera del muñón para que esos problemas que pueden aparecer en el día a día del paciente y que sabéis que condicionan al final el uso de la prótesis en muchos casos, pues si los evitamos vamos a mejorar la calidad del paciente de una manera importante, ¿vale? Y al final va a usar más la prótesis, va a estar más satisfecho y el paciente al final va a evolucionar, que es lo que queremos, que el paciente no sea un paciente estable y fijo, sino que el paciente pueda evolucionar, que pueda cada día recuperar la actividad que ha perdido por la amputación. Bueno, las más sencillas de todas, como sabéis, son las calcetas para amputados, ¿vale? Que es lo que nos va a marcar esas variaciones de muñón que tenemos, ¿vale? Para que haya un buen ajuste entre el encaje rígido y el muñón con el aire. Bueno, hay diferentes grosores, más en algodón, más en líquida, ¿vale? Es una colocación sencilla, ahí los hay con pin distal o con apertura para el pin distal o sin apertura, ¿vale? Y lo bueno es que nos va a permitir un mejor ajuste, ¿vale? Nosotros tenemos una gama importante y así como novedad hay un aspecto que sí que quería comentar en este caso, porque no todos los muñones, digamos que reducen de una manera proporcional por todas las zonas, ¿vale? Un poco el comentario que decía antes, cuando tenemos un paciente tibial y reduce el muñón, es posible que en la zona de la tibial sí que realmente haya una reducción más importante porque hay menos paquete, pero muchas veces en la zona de la rodilla, de lo que es la articulación, no reduce tanto, ¿vale? Para eso tenemos unas calcetas, que no las podéis apreciar, pero que tienen una doble composición. Digamos que en la parte distal pueden ser más finas y en la parte proximal son más gruesas o al revés, ¿vale? Porque hay veces que si ponemos una calceta gruesa en todo homogéneo, ¿vale? En la parte distal pues sí que se ajusta mejor, pero en la zona de la rodilla le aprieta al paciente, ¿vale? Tenemos esa posibilidad de calcetas finas, gruesas completas, gruesas en la parte distal y fina en la parte proximal o fina en la parte distal y gruesa en la parte proximal. Con lo que tenemos esa versatilidad para ajustarnos realmente a ese cambio de muñón que tiene el paciente, ¿vale? Y a esa incluso durante el día, ¿vale? De alguna manera. Es una solución sencilla, económica, bueno, y que utilizamos todos. Y todos sabemos que
que son necesarias, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de producto, que es las copas distales, los gel caps, que al final son pues, un relleno que tenemos en la parte distal de gel, ¿vale? Que realmente nos sirve para esos pacientes que tienen la parte distal un poco más sensible, que necesitan un confort extra, ¿vale? Hay 3 tallas, es solamente el gel, ¿vale? Y tiene como pone ahí pues, un mayor grosor, 3 milímetros en la parte distal y va a 0,5 milímetro, ¿vale? De grosor en la parte proximal, ¿vale? Para que tampoco se note un escalón, ¿vale? Son, bueno, para esos pacientes que tienen una sensibilidad mayor en la parte distal y que necesitan un mayor confort, pues bueno, es una opción muy, muy válida. Luego tenemos un elemento similar, pero ya no solo para la parte distal, sino para cualquiera de las zonas óseas que pueden molestar, ¿vale? Ya puede ser pues, la cabeza del peroné muchas veces o a nivel de cresta tibial, etcétera. Pues son unas almohadillas, ¿vale? Que podemos poner encima del muñón y luego se pone el liner por encima, que tiene una forma ovalada, y lo que va a hacer es eso, proporcionar un confort extra a esa zona que tenemos un poco más sensible, de alguna manera. Que realmente vamos a proteger esa zona con un gel que se va a adaptar muy bien a la forma, ¿vale? Normalmente más para las zonas óseas, ¿vale? Como comentaba cresta tibial o cabeza de peroné, pero bueno, es una solución muy sencilla para rellenar una necesidad de que al cambio de muñón esa zona ósea tenga un poquito más de movimiento y entonces se produzca molestias en el muñón. Otra solución, que esto ya es en casos que lo tengamos más claro desde el principio, son unas almohadillas también de gel que se pueden colocar en el encaje rígido. O sea, cuando fabricamos el encaje rígido, se ponen ya y entonces hacemos unas almohadillas de protección que podemos utilizar, pues normalmente son para esas zonas que comentaba anteriormente, en la cresta tibial, en la parte distal de la tibia, en la cabeza de peroné, zonas que por cualquier motivo el paciente tenga una sensibilidad mayor y queramos queramos asegurarnos que realmente no va a haber un choque con el encaje rígido, sino que vamos a tener una almohadilla, ¿vale? Protectora que realmente amortigue ese posible impacto que puede recibir el muñón del paciente o esa zona ósea de una manera especial, para hacer una protección un poquito especial. Vale. Y luego el último de los productos, que es una solución un poco novedosa, que no sé si, bueno, yo creo que muchos la conoceréis, pero es las calcetas valor. Las calcetas valor es una calceta diferente porque es un calcetín, ¿vale? Técnico para el muñón, ¿vale? Digamos que es un concepto diferente porque todas las calcetas que hemos visto antes hemos hablado que eran calcetas para poner encima del liner, pero esta calceta no. Esta calceta es una calceta que se pone encima del muñón y sobre esa se pondrá el liner, ¿vale? Entonces, voy a parar un momento el vídeo. ¿Vale? Fijaros, ¿vale? Porque es una cosa interesante. Esta no se va a medir la talla por una parte de radial, como haríamos en un liner, sino por la longitud entre este punto, lo que es el tendón rotuliano, y la parte distal, ¿vale? Vamos a medir entre el tendón rotuliano y la parte distal y eso es lo que nos va a marcar la talla, ¿vale? Porque tiene una elasticidad importante, ¿vale? Y se va a adaptar de alguna manera. Hasta perímetros en tibial, hasta perímetros de 32 centímetros aproximadamente, se adapta muy bien, ¿vale? Mientras que se coloca, como he dicho, encima del muñón y entonces luego ya el paciente se coloca el liner, ¿vale? Esto no va a hacer que pierda las propiedades el liner, ¿vale? Sino que al final es una calceta, un calcetín, ¿vale? Que va a proteger el muñón, que lo que va a hacer es absorber el sudor, ¿vale? Ese exceso de sudor que tenemos, es un calcetín técnico, imaginaros lo que es el aspecto pues, tiene unas fibras de oleína, de tactel, ¿vale? Tiene acción antimicrobiana por los iones de plata. Lo que va a hacer, va a proporcionarnos ahora diferentes puntos que ahora veremos, ¿vale? Pero nos va a absorber ese sudor, ¿vale? Y nos va a dar una pequeña compresión, ¿vale? Al final es como, para que penséis, porque podéis pensar, no, es que vamos a aumentar mucho el volumen. Al final es como si pusiera al paciente más o menos una calceta y media, ¿vale? O sea que tampoco es mucho,
¿vale? No hay que hacer ese proceso, el encaje rígido para usarlo, ¿vale? Porque tenemos esa compresión controlada. Pero al final es un calcetín, pensar que cuando nosotros hacemos trekking o montaña o lo que sea, nos compramos un calcetín especial para proteger, digamos, nuestros pies en esa actividad. Pues esto es el mismo concepto. Es un calcetín técnico que va sobre el sudor, que va a proteger de la formación de que rozaduras, de que puedan producirse quistes por pelos, etcétera. Todos esos problemitas que nos da por la actividad nos va a proteger. ¿Cuáles son un poco los beneficios que nos va a dar? Pues eso, el control de problemas más comunes del usuario, ¿vale? Ya sea en la actividad o no. Lo que vamos a hacer realmente es que va a proteger con sudoración mucho más. Si el paciente es muy activo, mucho mejor. Si el paciente, por ejemplo, vive en una zona muy calurosa, también. Pero al final lo que va a evitar es un montón de problemas, como son pues, esos enquistamientos que se producen muchas veces con los pelos, porque vamos a proteger al muñón, controlando esa humedad, ¿vale? Que tenemos o esa sudoración extra, se van a reducir de manera importante la formación de ampollas, de pelos internos, incluso de rozaduras, ¿vale? Porque al final vamos a proteger de esas rozaduras que le puede producir a la actividad al paciente. También vamos a disminuir esa acumulación de olor por la acción antimicrobiana y antibacteria, ¿vale? Y al final lo que hacemos es una prevención dermatológica de todas esas rozaduras, molestias que podemos tener a nivel dérmico, ¿vale? Y también ayuda a cuando el paciente tiene una rozadura a que se acelere la curación, a que se evite esa prolongación de la limitación, ¿vale? Pero realmente sí que añade una compresión extra, ¿vale? Y también va a ayudar a que haya menos cambios de volumen, ¿vale? Bueno, y en algunos pacientes, pero esto ya es un poco más subjetivo, ¿vale? También facilita la colocación. Al final es un calcetín, como decía al principio, técnico, preparado para ese paciente que tiene una mayor actividad, que tiene muchos problemas de sudoración o muchos pequeños problemas dérmicos que no son realmente porque hay un fallo en el encaje rígido ni en la confección de la prótesis, sino por la actividad y el uso del día a día de la prótesis. El paciente pues tiene rozaduras, al igual que nosotros, en los pies pues te salen muchas veces pues, pequeñas molestias, rozaduras, etcétera, por la actividad, ¿vale? Y es otro elemento de protección. Entonces, bueno, gracias por la sesión. Bueno, me ajusto ahora. Sí, sí. Listo, Leopoldo, ¿vale? a ver, no te he parado antes, pero hay una preguntita por ahí y creo que es mejor que la contestes en directo. Sobre las almohadillas que hemos comentado para el encaje, si van integradas en el encaje, que ya creo que lo has comentado, pero si lo aclaramos un poquito, y si se pegan a posteriori. Y obviamente si hay que tenerlas en cuenta a la hora de la... Hay que tenerlas en cuenta. Podemos mandar luego las instrucciones para que quede más claro si queremos, ¿vale? Pero al final sí, hay que tenerlo en cuenta a la hora de fabricarlo, lógicamente, porque son almohadillas espesas. Veis, tenemos grosores de 12 milímetros y de 6, ¿vale? O sea que no es un espesor como las otras que veíamos, que eran de 3 milímetros, que nos van a ayudar. Aquí sí que son almohadillas más importantes, ¿vale? Que sí que tenemos que tener en consideración. O sea, ya es cuando estamos haciendo el diseño de una prótesis, sí que tenemos que tenerlo en cuenta y a la hora de la confección del encaje lo vamos a colocar en el molde cuando vayamos a hacer el encaje de termoplástico o el encaje laminado, ¿vale? Y se quedarán pegadas, ¿vale? No se colocará cada vez. No sé si con eso queda más o menos resultará. Pero bueno, si quieren que den el contacto, creo que sí, exacto. Luego le podemos mandar las instrucciones, ¿vale? Para que quede un poquito más claro. Bueno, yo creo que la idea aquí... A ver, otra pregunta, espera un segundo. En las calcetas Valor, si podríamos utilizarla en la prótesis provisional para facilitar la remodelación del muñón. Bueno, nos va a dar una compresión extra. O sea, va a favorecer, sí, va a favorecer un poco la reducción porque sí que lo da ese punto especialmente, es un aspecto que puede ser interesante, por ejemplo, sabéis que cuando se coloca hay una reducción inicial importante, pues esto va a hacer que ese liner le sirva un poco más. Porque si tenemos esa reducción importante una semana y luego le ponemos la calceta Valor, pues vamos a rellenar, por decirlo de alguna manera, ese liner con una calceta y media, con lo que vamos a darle un poco más de compresión a ese muñón, con lo que sí que favorecerá un poquito la reducción en este caso. Sobre todo, aspectos importantes es
en ese caso, que esos muñones que también están reduciendo muchas veces tienen mucha exudación y sudoración, ¿vale? Entonces, aquí vamos a proteger también que se formen más problemas a nivel dérmico. También es verdad que si tiene mucha exudación, el paciente se lo tendrá que cambiar varias veces al día. Al igual que cuando yo termino la práctica deportiva, no llevo ese calcetín sudado todo el día, sino que me lo cambio y uso. Pues en este caso, el paciente tendría que hacer eso. ¿Vale? También es un aspecto interesante y pasa muchas veces que cuando el paciente prueba este tipo de esto, que se lo das a lo mejor inicialmente cuando empiezan a usar la prótesis, a la semana viene y te dice, necesito comprar 3 o 4 más, porque al final es un calcetín que se tiene que cambiar todos los días e incluso si se hace una actividad deportiva o algo que se suda mucho, pues sería recomendable cambiarlo, con lo que el paciente tiene que tener pues 3, 4 o 5, ¿vale? Dependiendo un poco de la actividad que tenga. Vale, sobre las mismas calcetas valor, sí hay que tomar la medida con la calceta incluida cuando vayamos a hacer el encaje. No es necesario, ¿vale? No es necesario. Es una calceta y media. Lo normal es que tenga más fluctuación y sabemos todos que el uso de las calcetas, al principio no, pero el uso de la calceta es prácticamente muy habitual en las pocas semanas de que un paciente use a esto. Entonces, no es tanto, ¿vale? El espesor que tiene para necesitar. Si sabes que lo vas a usar desde el principio, porque, oye, hay técnicos que directamente para evitar problemas térmicos, ya con el encaje de chequeo la entregan, ¿vale? Como si fuera ya dentro del kit. Pues bueno, si lo sabes que lo vas a utilizar bien, pero no es un factor que te vaya a condicionar luego cómo vas a acabar esa prótesis, ¿vale? Porque el espesor no es tan importante. Y una preguntita más, que no sé a ver si la entiendes tú mejor. ¿Por qué vuestros liners no hace falta cambiar el encaje a medida y con otros fabricantes sí? Entiendo que es por el tema de los perfiles. Exactamente. Bueno, como comentaba, la versatilidad de que los 3 tengan el mismo perfil y los 3 tengan el mismo comportamiento en cuanto a tejido exterior, ¿vale? Las dos cosas, ese diseño común de todos, ¿vale? Hace que se puedan intercambiar. El retrofitting, que se llama, ¿vale? Es la posibilidad de intercambio. Para eso no es que digas directamente la talla, hay una tabla de conversión, o sea, nos tenéis que decir, pues yo de este paciente tengo en silicon la M y nosotros a lo mejor en el híbrido a lo mejor nos decimos la M, ¿vale? Porque las características o las propiedades de la silicona y del híbrido y del gel no son iguales en cuanto a adaptabilidad. Más o menos coinciden, ¿vale? Pero hay veces que no, ¿vale? Entonces hay unas tablas de conversión, nos decís, oye, tengo un paciente de silicona que quiere cambiar a gel. Pues nosotros os decimos qué talla es equivalente, ¿vale? Y yo creo que es un aspecto interesante, ¿vale? Desde el punto de vista del técnico, de tener esa posibilidad, sobre todo en un paciente nuevo que no sabes hacia dónde va a evolucionar, ¿vale? Porque muchas veces nosotros categorizamos a uno pensando que va a ser un paciente de confort, de gel, y luego al año decimos, ostras, no, nos hemos equivocado, este paciente necesita más control, necesita silicona, ¿vale? O necesita... Entonces, esa versatilidad sin tener que cambiar, ¿vale? En un paciente nuevo normalmente no pasa tanto porque al año, si ha cambiado la actividad mucho, seguramente habrá reducido y tendremos que cambiar el encaje, pero esa versatilidad que podemos tener al año, durante el año, incluso de verano, invierno o incluso actividad que para deambular le guste el híbrido, ¿vale? El gel, pero para hacer una práctica deportiva prefiere silicona. Bueno, es una opción que con otros fabricantes no tenemos, ¿vale? Muy bien, pues si no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya sabéis. Ahí tenéis. Muchas gracias. Al final 40 personas más o menos. Yo creo